Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha despertado la curiosidad de muchos y ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos que se viralizan en un instante en el que las miradas se cruzan, las risas estallan y las palabras, a veces, dicen mucho más de lo que parecen. Vamos a hablar de un gesto, una reacción, una palabra, y sobre todo, de lo que se ha interpretado detrás de ella. Así que si te encanta el mundo de la farándula, de las estrellas turcas que conquistan corazones a nivel internacional, y te gusta estar al tanto de cada detalle, este vídeo es para ti. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Dale ese clic al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte nada, porque aquí siempre te traemos lo más jugoso y lo analizamos a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la encantadora Demet, esa actriz que nos ha robado el aliento con su talento y su carisma, y el apuesto Can, cuyo físico y actuación lo han catapultado al estrellato mundial. Como bien saben, ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, y desde entonces, la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la ficción, ha sido objeto de un escrutinio constante. Los fans, la prensa, las redes, todos hemos sido testigos de su conexión, de esa complicidad que a veces parece traspasar la pantalla. Y es precisamente en uno de esos momentos de aparente cercanía, capturado por las cámaras, donde surge la magia de este vídeo. Todo ocurrió en un evento, una de esas galas donde las estrellas se reúnen, brillan y por supuesto, son el centro de atención de todos los flashes. Demet Özdemir estaba presente, radiante como siempre, y en un momento dado, la conversación giró en torno a su compañero de reparto, el inconfundible Can Yaman. Los periodistas, siempre ávidos de una buena historia, le preguntaron sobre él, y ahí es donde la cosa se pone interesante. Se le preguntó a Demet qué pensaba de Can, y su reacción fue memorable. Las cámaras captaron una sonrisa, una risa genuina, e instantes después, una frase que, aunque aparentemente sencilla, ha generado un universo de interpretaciones. La pregunta, si no me equivoco, iba en la línea de indagar sobre su percepción de los atributos de Can, y la respuesta de Demet se centró, precisamente, en algo muy visible, algo que no pasa desapercibido en él: sus músculos. Así es, lo que Demet Özdemir dijo sobre los músculos de Can Yaman se ha convertido en un meme, en un titular, en el centro de innumerables debates online. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Y más importante aún, ¿qué significó esa respuesta? ¿Fue una simple observación casual, un comentario inocente, o había algo más detrás de esa risa y esas palabras? Vamos a desglosarlo con calma, como nos gusta hacer aquí, para entender el contexto y las posibles lecturas. En ese preciso instante, cuando la pregunta resonó en el aire, Demet Özdemir soltó una carcajada. Una risa que muchos interpretaron como nerviosismo, como complicidad, como diversión. Era una risa sincera, que mostraba una evidente conexión con el tema que se estaba tratando, con la persona de la que se hablaba. Y luego, mientras las risas se disipaban un poco, llegó la frase. Una frase cortante, directa, pero envuelta en ese aura de misterio que rodea a las celebridades. Dijo algo así como: sí, bueno, son visibles, los músculos de Can son bastante visibles. Y volvió a sonreír, con esa picardía que la caracteriza. Ahora, analicemos esto. La palabra clave aquí es visibles. Demet no dijo que fueran impresionantes, ni definidos, ni enormes, ni nada por el estilo. Simplemente dijo que eran visibles. Y eso, amigos míos, es donde reside la sutileza y la fuente de tanta conversación. ¿Qué implica que algo sea visible? Pues, en su nivel más literal, significa que se puede ver. Y claro, los músculos de Can Yaman son, sin duda, una característica física muy destacada. Él es conocido por su físico atlético, por su dedicación al entrenamiento, y eso se nota. Por lo tanto, decir que sus músculos son visibles es, en cierto modo, una verdad obvia. Sin embargo, en el lenguaje de la farándula, las verdades obvias a menudo se utilizan para decir mucho más. La forma en que lo dijo, esa risa previa, esa pausa, todo crea un ambiente donde la audiencia busca significados ocultos. ¿Podría ser que Demet estuviera siendo sarcástica? Quizás quería insinuar que, si bien son visibles, no eran lo único que importaba, o que había otras cualidades más relevantes. Esa es una lectura posible.
Algunos interpretaron su risa como una forma de desviar la atención, o de indicar que la pregunta era un poco trivial, ya que la respuesta era más que evidente. Otra interpretación muy extendida, y quizás la más romántica para muchos de sus fans, es que Demet estaba reconociendo la presencia física de Can Yaman de una manera sutil pero admirativa. Al decir que sus músculos son visibles y acompañarlo con una risa, podría estar reconociendo su atractivo físico de una forma indirecta. Es como decir, sí, no se puede negar que tiene un cuerpo que llama la atención, pero sin entrar en detalles que pudieran sonar demasiado directos o vulgares. Era una forma de reconocer el impacto visual de su compañero de reparto. Y luego está la lectura más inocente. Quizás Demet simplemente estaba respondiendo la pregunta de la manera más directa posible, sin segundas intenciones. Los músculos de Can son efectivamente visibles. Él entrena, tiene un físico tonificado, y eso se nota cuando viste ropa ajustada o cuando está en pantalla. Demet, como compañera de reparto, tiene una visión privilegiada de esto. Podría haber sido una observación puramente fáctica, teñida de esa buena onda y esa complicidad que a menudo se percibe entre ellos. Lo fascinante de esta anécdota es cómo un comentario tan breve y aparentemente trivial puede desencadenar tantas discusiones. En las redes sociales, los fans se dividieron. Unos defendían que Demet estaba siendo muy diplomática y elegante, reconociendo el físico de Can sin ser vulgar. Otros, sin embargo, argumentaban que estaba siendo un poco evasiva, quizás para no generar expectativas o para no dar pie a rumores sobre una relación más allá de la amistad o compañerismo. Y por supuesto, no faltaron quienes lo tomaron como una confirmación de la atracción mutua, interpretando esa risa y ese comentario como una clara señal de interés. Es importante recordar el contexto en el que se produjo esta declaración. Demet Özdemir y Can Yaman ya habían terminado de grabar Erkencikus hacía tiempo. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, involucrándose en otros proyectos y, en el caso de Can, incluso trabajando internacionalmente. Sin embargo, la conexión que crearon en esa serie fue tan potente que los fans siguen idealizando su relación. Cada aparición pública juntos, cada mención del otro, se convierte en un evento. Y es en este caldo de cultivo de expectativas y anhelos de los fans donde un simple comentario sobre músculos visibles adquiere proporciones épicas. Piensen en esto, la prensa busca la primicia, los fans buscan la confirmación de sus fantasías, y los propios artistas, a menudo, navegan por estas aguas con cautela. Demet, como figura pública experimentada, sabe perfectamente cómo sus palabras pueden ser analizadas, diseccionadas y reinterpretadas. Su respuesta, cargada de una sonrisa y una palabra tan ambigua como visibles, es un ejemplo perfecto de cómo una estrella puede responder a una pregunta delicada sin dar demasiadas pistas, manteniendo a la vez la atención del público. Además, consideremos la cultura. En algunas culturas, hablar abiertamente de atributos físicos, especialmente en el contexto de una relación o potencial relación, puede ser visto como menos apropiado que en otras. Si bien Turquía es un país moderno, la sutileza en las interacciones sociales sigue siendo un valor importante. Demet, al decir visibles, podría haber estado eligiendo la opción más segura y culturalmente aceptable para expresar lo que quería decir, sin cruzar líneas que pudieran generar controversia innecesaria. También es interesante pensar en la propia actuación de Can Yaman. Él ha cultivado una imagen de hombre fuerte, atlético y seguro de sí mismo. Sus roles a menudo explotan esta faceta. Por lo tanto, que su compañera de reparto y amiga reconozca un aspecto tan evidente de su físico no es, en sí mismo, algo sorprendente. Lo que lo hace intrigante es la forma en que se comunica, la reacción que provoca y todo el universo de especulaciones que genera. Al final del día, la belleza de estos momentos de la vida de las celebridades es que nos invitan a especular, a debatir, a imaginar. La frase de Demet Özdemir sobre los músculos de Can Yaman es un pequeño fragmento de esa narrativa más grande que envuelve a estas dos estrellas. Ya sea que interprete su risa y su comentario como una admiración sincera, un guiño cómplice, una respuesta diplomática o incluso un toque de sarcasmo, lo que es innegable es que logró capturar nuestra atención y generar conversaciones. Y eso, amigos míos, es una forma de arte en sí misma. Hemos analizado las posibles interpretaciones, hemos considerado el contexto y hemos visto cómo un comentario aparentemente simple puede tener tantas capas. Lo que Demet Özdemir dijo sobre los músculos de Can Yaman es, en última instancia,
una muestra de la dinámica que se crea alrededor de las figuras públicas, y de cómo nuestros propios deseos y expectativas moldean la forma en que interpretamos sus palabras y acciones. Es un recordatorio de que a veces, lo que no se dice, o lo que se dice de forma indirecta, es lo más revelador. Y hasta aquí llegamos con este fascinante análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las interpretaciones y las sutilezas de la comunicación de las celebridades. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Demet Özdemir? ¿Cómo interpretan su reacción y sus palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen esa campanita para estar al día con todo lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más temas intrigantes. Hasta entonces, cuídense mucho.